¿Pero qué hacen esas dos con un bidón por aquí? Y además es que parece que pesa un quintal. Uf, qué peste echa eso. Qué cosa más rara. Pero mira, mejor me alejo que no aguanto ese olor a perro muerto, amoníaco y vete tú a saber qué. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso del crimen del bidón, un caso que sucedió en la isla de Gran Canaria en el año 2016 y en el que nada es lo que parece. Una historia de traiciones y mentiras insostenibles que conducen a un crimen absurdo y una huida hacia adelante de la que es imposible escapar. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 13 de mayo de 2016, cuando unos pescadores que trabajaban en la zona de la Bahía del Confital, en Las Palmas de Gran Canaria, divisan un bulto flotando en el mar. Cuando se acercan, se dan cuenta de que se trata de un cuerpo humano en descomposición. Llaman inmediatamente a emergencias y es cuando los bomberos sacan el cuerpo de un hombre completamente vestido y en avanzado estado de descomposición. A la Guardia Civil, que también se encuentra en el lugar, no le extraña nada encontrar un cuerpo en esta zona, porque las mareas suelen arrastrar los cuerpos precisamente hasta allí. Pero sí notan algo extraño desde el primer momento. Y es que, pese a saber que ese hombre lleva mucho tiempo muerto, su estado de saponificación no se corresponde con el que debería presentar un cuerpo que lleva tantos días en el mar. La saponificación se produce cuando un cuerpo se abandona en un terreno muy húmedo o en agua y no se descompone. Pasado un tiempo, la grasa del cuerpo sufre lo que se llama hidrólisis, adquiriendo una consistencia como de cera, muy parecida a la del jabón. Muchas veces los malos piensan que arrojando los cuerpos al mar se pueden eliminar pruebas y dificultar el reconocimiento, pero esto casi nunca es así. Si se encuentran cuerpos saponizados, es que se ha detenido la descomposición y por tanto hacen el cuerpo mucho más reconocible durante mucho más tiempo. E incluso este proceso protege los órganos internos. Sin embargo, este no era el caso, como he dicho antes, del cuerpo que acaban de sacar del mar, que presenta muchísimos daños, y eso es precisamente porque antes de ser arrojado al océano estuvo en otro lugar que no tenía agua. Los investigadores no encuentran en el cuerpo restos, ni huellas, ni evidencias, ni ningún tipo de documentación, y tras descartar que se tratara de un hombre de 29 años que había desaparecido 6 días antes en la costa, tras lanzarse al mar durante una bandera roja, la familia confirmó que el cuerpo encontrado no era el de este hombre. Así que la Guardia Civil baraja en ese momento como principal hipótesis que se trate del ocupante de un barco que cayó al mar, aunque en realidad no tienen idea de quién se trata ni tienen tampoco mucha idea de cómo identificar el cuerpo. Sus únicas pistas son que se trata de un hombre de entre 25 y 35 años, de unos 67 metros de estatura, que tiene varios tatuajes en varias zonas del cuerpo, entre los que destacan uno en el brazo con el nombre de Jero y otro en el vientre con el nombre de Esperanza. Mientras avanzan en sus pesquisas para identificar el cuerpo, el cadáver es enviado al Instituto Anatómico Forense para que le hagan la autopsia. Los resultados demostraban que el cuerpo presentaba una contusión en la cabeza que le produjo un traumatismo cráneoencefálico y además tenía marcas de arma blanca por la espalda y la axila. Además tenía amputados 2 dedos de la mano, algo que los forenses supusieron que era compatible con la defensa por un ataque de arma blanca. Por último, fechaban su muerte entre el 26 de febrero y el 4 de marzo de 2016. Es decir, 2 meses y medio antes de que fuera encontrado. Sabiendo ya que se trata de una muerte violenta, la Guardia Civil se apresura para intentar encontrar la identidad del fallecido. Pero no haya coincidencias en las bases de datos de desaparecidos, ni en las nacionales ni en las internacionales.
Así que lo único que se les ocurre es mandar unas imágenes de los tatuajes a los medios de comunicación pidiendo la colaboración ciudadana para ponerle nombre a la víctima. No pasó mucho tiempo hasta que la Guardia Civil recibe una llamada de una chica que dice ser la prima de la víctima, cuyo nombre es, el nombre de la víctima es Daniel Ceballos. Tenía 30 años, vivía en Telde, una localidad situada a poco más de 20 kilómetros de la capital Gran Canaria, y nadie había denunciado su desaparición porque en teoría la familia seguía en contacto con él a través de un grupo de WhatsApp. La familia recibe el último mensaje de Daniel a mediados de mayo, concretamente el día 17. Recordemos que el cuerpo aparece el día 13 y los forenses han fechado la muerte a principios de marzo o finales de febrero, 2 meses antes. Entonces, ¿cómo es posible que la familia recibiera mensajes de Daniel si ya había fallecido? Claro, como todo esto es rarísimo, la Guardia Civil se acerca a casa de la madre de Daniel para preguntarle dónde se encuentra su hijo. Y María Jesús, la madre de Daniel, les dice que su hijo se encuentra con su novia en Madrid porque acaba de ser padre de 2 niños gemelos que sufren una enfermedad cardíaca muy grave y han tenido que ser hospitalizados allí. Y es por eso, claro, que la familia de Daniel no había denunciado su desaparición porque en principio Daniel estaba en Madrid con su novia y madre de los 2 niños, que se llama Sira María. Sira y Daniel se habían conocido en un parque por el que Daniel solía salir a correr por las tardes y rápidamente iniciaron una relación. Se fueron a vivir juntos y Sira acabó embarazada. Sira ya era madre de un niño de 6 años y a los pocos meses de conocerse, Sira ya se había instalado con su hijo y un sobrino de 16 años, del que se encargaba en la vivienda de la madre de Daniel. Cuenta a María Jesús, la madre de Daniel, que ella llegó a su casa después de estar ingresado unos días en el hospital y se la encontró allí. La madre de Daniel asegura que eran una pareja normal, que nunca los vio discutir. Lo que pasa que la chica era un poco rara porque dice que nunca sonreía y siempre tenía el mismo gesto en la cara. Daniel en aquel entonces estaba en paro y no recibía ninguna prestación. Y Sira, para mantener un poco a la familia, estuvo trabajando unos meses en un centro comercial vendiendo colchones. La pareja estuvo unos 6 meses conviviendo con María Jesús, pero pasado ese tiempo la madre de Sira le empezó a pagar el alquiler de una casa en la localidad de Telde y allí que se fueron. Poco después del parto, pero poco después quiero decir horas después del parto, la pareja se trasladó a Madrid porque los niños tenían una enfermedad muy grave no especificada y debían ser atendidos allí. Lo peor de todo es que la madre no ha conocido a los gemelos y no sabe aún que su hijo ha fallecido. Es entonces cuando la Guardia Civil le pide que les acompañe al anatómico forense para tratar de identificar un cuerpo hallado en el mar. Así que, claro, imaginaros a la madre cuando le dicen esto y ve el cuerpo de su hijo allí. Casi le da un patatús, lógicamente, claro. Tras haber hablado con la madre y haber identificado el cuerpo, lo siguiente que hace la Guardia Civil es hablar con Sira, porque claro, lógicamente parece ser la última persona que ha visto con vida a Daniel. Pero a la Guardia Civil le cuesta muchísimo hablar con ella, a pesar de que tienen su teléfono y la llaman incansablemente. Sira nunca contesta a los mensajes y cuando consiguen hablar con ella, esta les dice que está trabajando y que no tiene tiempo de hablar con ellos. Así que tienen que citarla oficialmente porque no hay manera de que la tal Sira aparezca para hablar con ellos. Cuando por fin la Guardia Civil se entrevista con Sira, esta les dice que Daniel fue su novio durante 2 años, pero que en marzo tuvo un aborto de gemelos que empezó a sangrar y cuando llegó al hospital a los niños se les había parado el corazón y ya estaban muertos. Sira dice que actualmente tiene otra pareja porque Daniel y ella rompieron tras el aborto y ahora Daniel vive en Madrid y está trabajando por la Puerta del Sol o algo así y que ella fue a verle a Madrid el 13 de mayo. Asegura que volvió de Madrid el día 19 y que desde entonces no ha vuelto a verle y que recuerda que el último día que vio a Daniel fue el 18 de mayo por la mañana. Dice que está segura porque regresó a Canarias al día siguiente. Cuando a Sira le enseñan la foto del cuerpo de Daniel,
No reaccionó en absoluto, como si le enseñan un kilo de almendras igual. Ni siquiera preguntó qué le había pasado, nada. O sea, alucinante. En ese momento la Guardia Civil ataca a Cabos y piensa, esta mujer no reacciona a lo que está viendo, nos cuenta que estuvo con su novio el día 13 de mayo cuando su novio llevaba 2 meses muerto. Os digo también que no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que esta mujer se lo estaba inventando todo. Bueno, el caso es que le dicen, mira, maja, sabemos que te lo estás inventando todo porque Daniel murió en marzo, así que, a ver, rectifica lo que nos has contado y cuéntanos algo que sí nos podamos creer. Y entonces Sira les dice que no vio a Daniel en Madrid, o que fue a buscarlo pero no lo encontró, pero que estaba muy nerviosa por la declaración y que por eso había mentido. La policía sigue sin creerse una sola palabra, así que decide parar en ese momento la conversación que tiene con Sira, dejarla ir y llevar todas las pruebas que tiene al juzgado para iniciar indagaciones oficiales sobre las actividades de Sira. Y esto es lo que descubren. Daniel y Sira se conocieron en noviembre de 2014 y a los 2 meses de conocerse ya se fueron a vivir juntos a la casa de la madre de Daniel con su hijo, que tenía 6 años, y con otro niño del que se estaba encargando que decía que era su sobrino. A Daniel y a su familia les dijo que era policía nacional, pero que estaba de baja porque había recibido una paliza y se había quedado mal de la espalda y estaba pendiente de operarse. Tras algunos problemas de convivencia deciden mudarse a un piso de Telde, aunque en un principio la intención de Daniel era romper con ella, porque Daniel quería tener hijos y ella no. A pesar de irse a vivir juntos, las cosas no van bien en la pareja y Daniel sigue con su idea de dejarlo todo. Pero antes de que lo haga, una noticia lo cambia todo, porque Sira se queda embarazada y nada menos que de gemelos. Está previsto que dé a luz a finales de febrero. Un mes antes del parto, Daniel presenta una denuncia en comisaría por el robo de su coche, un Renault Megane, pero en realidad nadie le había robado el coche. Bueno, sí, en realidad se lo había llevado Sira para venderlo por 500 euros. Un mes después, a finales de febrero, cuando el parto de Sira es inminente, se supone que la pareja se traslada a Madrid por los problemas de salud de los niños y paralelamente Daniel deja de llamar a su familia y solo se comunica con ellos a través de mensajes de WhatsApp. Mirad, en este punto he leído 2 cosas. Una, que Sira contaba que había dado a luz en Gran Canaria y otra, que contaba que había dado a luz en Madrid. No, la historia no queda clara. Aunque realmente en la sentencia lo que pone es que ella en el juicio dijo que había dado a luz en Gran Canaria. Bueno, pues como digo, Sira contó que estaban en Madrid y mandaba fotos de los niños en la incubadora, intubados, y contaba que estaban tan liados que ni siquiera podían hablar por teléfono, así que optaban por mandar mensajes. En el grupo de WhatsApp llegaron incluso a pedir dinero a la familia para poder pagarse la estancia en Madrid y así consiguieron sacar 415 euros. Desde marzo y hasta mayo la familia de Daniel no ve a la pareja ni a los niños recién nacidos, ni puede hablar con ellos. Incluso la tía de Daniel se enfada y le dice que haga el favor de coger el teléfono, que está empezando a preocuparse. Es entonces cuando Daniel manda el último mensaje en el que dice que a partir de ese momento no le llamarán más ni le mandarán más mensajes. Esta manera tan rara de actuar de Daniel, que estaba muy unido a su familia, despierta las sospechas de todos, pero en realidad no saben qué está ocurriendo. Y la realidad es que ni Daniel está en Madrid, ni la pareja ha tenido gemelos, ni siquiera Daniel está vivo. Todo es un invento de Sira María. Sira María Quevedo era una manipuladora y una mentirosa compulsiva que tenía una doble vida y se había montado una película que era incapaz de sostener. Para que os hagáis una idea del nivel de las mentiras de esta mujer, os diré que aunque a la familia de Daniel le dijo que tenía solo un hijo, en realidad tenía 2. Nunca perteneció a la policía y aunque acuden al hospital materno-infantil a ver si Sira había dado a luz allí a gemelos en fechas pasadas, no lo había hecho ni lo había hecho en ningún otro centro sanitario. Todas las fotos que les envía a la familia de los bebés intubados y hospitalizados
Son fotos que saca de internet sin ningún tipo de escrúpulo. De hecho, le contó a la Guardia Civil cuando la entrevistaron que había sufrido un aborto y que por eso rompió la relación con Daniel. Pero eso también es mentira, Sira nunca llegó a estar embarazada. ¿Cómo le hizo creer a Daniel que lo estaba y que estaba a punto de dar a luz a gemelos? Es un misterio que yo de verdad no me explico. Y como os podéis imaginar, a estas alturas de la historia, Daniel nunca llegó a abandonar la isla. Era Sira María que se hacía pasar por él con el teléfono de la víctima y hablaba por mensajes con la familia. Mantenía la mentira de que seguía vivo y que estaban cuidando a los niños pese a que era un embarazo totalmente falso. Y era ella también la que pidió dinero a la familia de Daniel. Y como con ese dinero no tuvo suficiente, hay imágenes en las que se la ve sacando dinero de cajeros automáticos con la tarjeta de Daniel y movimientos masivos de la cuenta de Daniel a la cuenta de Sira María. Mientras Daniel estaba muerto, ella tenía otra vida paralela en la que contactaba con hombres por redes sociales, quedaba con ellos y seguía saliendo de fiesta. Para esta doble o triple vida se había montado 3 perfiles distintos en la misma red social. En uno sube las ecografías de sus supuestos bebés, en otro dice ser soltera y sube fotos vestida de azafata de vuelo de Vueling. Dice que se llama María y que es de origen sueco, y con este perfil comienza una nueva relación con un hombre de Asturias. Además, para alimentar sus diferentes perfiles en esta red social, ella misma se escribe y se comenta las publicaciones y sube fotos random que va encontrando en Google. Fotos suyas también, claro, pero fotos de otros. Tiene una de David Guetta en la cabina de un avión que, según ella misma dice, la había sacado ella en uno de sus viajes. Tras el primer interrogatorio, la Guardia Civil rastrea los movimientos bancarios de la cuenta de Daniel y descubren que desde febrero hasta junio ha habido, como os he dicho antes, múltiples movimientos de la cuenta bancaria, tanto en la compra de un billete para Madrid como compras por internet, así como la retirada de dinero en diferentes cajeros, el último de los cuales se realiza desde Asturias. Y así es como encuentran a Sira, porque aunque la Guardia Civil después de entrevistarla le dice que esté localizable, Sira se marcha de Canarias y nadie la vuelve a ver. Pero comete el error de publicar en uno de sus perfiles en esta red social que está en Asturias. Desde que falleció Daniel, Sira ha recorrido media España, ha estado en Madrid, en Valencia, en Asturias, y es precisamente en Corbera, Asturias, donde fue detenida e ingresó en prisión provisional el 13 de septiembre de 2016. Cuando la detuvieron, admitió que había acabado con la vida de Daniel de manera accidental. Empezamos a discutir, me empujó contra el ropero, empezamos a forcejear, mi hijo vino a defenderme, él salía corriendo detrás de él, le di una torta en el culo y entonces le empujé y cuando estaba en la esquina se cayó hacia atrás y se dio en la cabeza con el escalón del baño. Nada más ver lo que había pasado, cogí a mi hijo y me fui de la casa. Esta es la explicación que Sira María dio sobre lo que había pasado y cómo había fallecido Daniel. Esta explicación la dio el día que reconstruyeron los hechos. Esta discusión se produjo, según ella, porque unos días antes Sira vendió el coche de Daniel a sus espaldas y por una cantidad irrisoria. Concretamente había vendido el Renault Megane de Daniel sin que él lo supiera por 500 euros. Tras todo esto, Sira abandonó la vivienda dejando a Daniel en el suelo sangrando y la pérdida de tanta sangre le provocaron un shock hipovolémico y finalmente falleció. Sira, mientras tanto, se marchó a Ulero y Merlín, donde compró un bidón de 210 litros, o sea, bien grande, y una cinta americana, puso el cuerpo en el bidón, lo selló con la cinta, hizo las maletas, se marchó de la casa y se marchó de Canarias. Pero la cosa no termina ahí. Sira hizo creer a los padres y familiares de Daniel que el día 28 de febrero había dado a luz en el Hospital Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, aunque se ha dicho que hay algunos que les dice que lo hizo en Las Palmas, a otros que lo hizo en Madrid, pero bueno, digamos que lo hizo en el Hospital Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria a 2 gemelos, uno de los cuales tenía problemas cardíacos. Y esto supuestamente les obligó a trasladarse a Madrid para recibir tratamiento médico. Durante su estancia fuera de Canarias, desde marzo hasta principios de mayo, se hizo pasar por Daniel en el WhatsApp
y pedía a la familia que solo se comunicara por mensajes. Pero Sira tiene que volver a la isla porque ha dejado de pagar el piso de Telde y tiene que vaciarlo. Allí se encuentra aún el cuerpo de Daniel metido en aquel enorme bidón. Como nadie quiere ayudarla a trasladar el bidón, a pesar de que se lo propone a alguno de sus múltiples amantes a los que conoce por redes sociales, ninguno se anima. Bueno, pues como no tiene carné de conducir, se ve obligada a contratar a un transportista que lo lleve a casa de una amiga. Yo lo que no sé es cómo este transportista no se mosqueó con el olor que salía del bidón, pero bueno. Trasladó el bidón a casa de una amiga. Esta amiga se llama Vicenta Sirvent. Según ella, Vicenta también le ayudó a limpiar la sangre a cambio de una nevera, una lavadora y un microondas tasados en 354 euros, propiedad de la dueña de la vivienda que tenía alquilada y no pagaba tampoco. Y por eso se tenía que ir de allí. Madre mía, qué elementa. Así, el 9 de mayo, Sira y el bidón se instalan en casa de la amiga Vicenta. El bidón se queda en la azotea, desde donde le dice a su amiga que quiere trasladarlo a casa de su padre y hacerle allí una especie de panteón, pero que no encuentra a ningún albañil que le haga el trabajo. Por supuesto, Vicenta no sabe que dentro del bidón está el cuerpo de Daniel. Ella piensa que lo que hay dentro del bidón es un perro, porque eso es lo que le ha dicho su amiga Sira. Bueno, como digo, Sira y Vicenta trasladan el bidón a casa del padre de Sira. Allí lo dejan al sol durante días, echando una peste terrible, hasta que finalmente, el 12 de mayo, Sira tira el bidón con los restos de su pareja por el confital y a primera hora de la mañana del día siguiente, Daniel es hallado a escasos metros del lugar por el que había sido arrojado. Y bueno, a estas alturas os preguntaréis quién es Vicenta. Bueno, pues Vicenta la pobre es otra de las víctimas de esta historia. Es una amiga de Sira que tiene una casa con una terraza muy grande y justo en esa terraza es en la que Sira dejó el bidón con el cuerpo de Daniel durante un día y a la que Sira decide implicar en el crimen. Cuenta que su amiga Vicenta le ayudó a meter el cuerpo de Daniel en el bidón, que luego le ayudó a trasladarlo desde la casa de Telde hasta la casa de Vicenta y que, por si fuera poco, también le había ayudado a limpiar la casa a cambio de los electrodomésticos de la dueña de la casa, como os he contado antes. La versión de Vicenta, como os imaginaréis, es completamente diferente. Aunque admitió que sí ayudó en el traslado del bidón, el resto de la historia que cuenta Sira es invención de Sira, claro. Que ella pensaba que en el bidón había un perro muerto, que no limpió la casa y que, por supuesto, no sabía lo que había dentro de ese bidón y que, por supuesto, no vio nunca el cuerpo de Daniel. Explica también que Sira le pidió quedarse en su casa y que cuando ella llegó de trabajar, además de con Sira, se encontró con el bidón. Vicenta cuenta que Sira le pidió quedarse en su casa y que Vicenta accedió y le dejó las llaves y que cuando Vicenta llegó de trabajar se encontró a Sira y al bidón esperándola en casa. Y que como ella no quería tener ese bidón que olía tan mal en su casa, pues la ayudó a llevarlo a casa de su padre y luego a tirarlo al mar. Así que Sira y Vicenta arrastraron el bidón por una calle llenísima de gente, pegada al borde del mar. Una calle, vosotros imaginaros a las dos llevando un bidón que como poco pesaría 70 kilos, arrastrándolo por un paseo marítimo lleno de gente. Nadie les preguntó absolutamente nada. Y yo creo que ni Dios les preguntó porque a ver quién se acercaba a ellas con la peste que echaba aquello. Era tal el olor que desprendía que Vicenta en un momento dado paró para comprar amoníaco y echarlo dentro del cubo a ver si así podía aguantar el olor. Yo me imagino que quien echó el amoníaco y levantó un poco la tapa fue Sira. En cualquier caso, yo esto no termino de verlo, porque el amoníaco también huele que... ¡Uy, madre mía, qué horror! Vaya dos cabezas pensantes. Bueno, antes de que lleguen a su destino, Vicenta se tiene que ir a trabajar, así que Sira se queda en la calle custodiando el bidón durante 8 horas hasta que a las 10 de la noche vuelve Vicenta. Ahí, al sol, oliendo aquello.
He leído en algún sitio que Sira incluso se puso malísima después de estar custodiando el cubo porque le dio una insolación. A pesar de ello, cuando llega Vicenta, bajan el bidón hasta la orilla y Sira lo empuja a patadas hasta el océano. En julio de 2019 comenzó el juicio contra Sira y Vicenta. Aunque en un principio la Fiscalía pide para ella un total de 19 años de cárcel por homicidio y estafa y 2 para Vicenta por encubrimiento, tras 3 días de juicio terminan cambiando esta acusación por la del delito de asesinato tras la exposición del informe pericial de las forenses. Imaginaros cómo sería. La fiscal reclama entonces 22 años de asesinato con el agravante de parentesco. Además, pide 2 años por la estafa de la venta del Renault Megane de Daniel y otros 2 por la estafa a la familia. Para Vicenta Sirvent, a la que Sira calificó como cómplice, le siguen pidiendo 2 años por la pena de encubrimiento. ¿Y en qué consistió el informe que hizo cambiar de idea a la Fiscalía? Bueno, en primer lugar, las 3 forenses que desarrollaron la idea del informe, es que cuando cayó al mar, el cuerpo de Daniel ya era un cadáver. Y a partir de ahí, tras descartar la muerte por sumersión, las forenses explicaron que al menos 5 de las heridas de Daniel fueron por sorpresa y a traición, algunas de ellas por la espalda y la axila, y que el golpe en la cabeza con el que Sira explica su muerte, y que dice que es la única herida que ella le hizo, no pudo ser, como dijo ella, contra el escalón, sino que se produjo contra una superficie lisa, como un suelo o una pared, y que puede ser producto de un forcejeo durante la agresión. Así que lo que piensa entonces la Fiscalía es que le ha atacado por sorpresa, y si le ha atacado por sorpresa, no fue fruto de una discusión, ni del fragor de la batalla, digamos. Algo de premeditación hubo, claro. Y es por eso que cambia de homicidio a asesinato. En cuanto a la psiquiatra que evaluó a Sira, destaca en ella una falta de empatía y una gran frialdad. La descripción de los forenses sobre su personalidad era la de una persona controladora que ejercía un uso instrumental de la mentira. Nos ha quedado claro, decían, que no padece ninguna patología mental que altere sus actitudes y que le haga perder el control de sus impulsos. No llora, no sufre, se limita a decir que ella es víctima de esta situación y que todo el mundo está en su contra. En la misma línea resalta que Sira María tiene una personalidad controladora y que no se deja llevar en ningún momento. Los forenses quisieron dejar claro que la evaluación psicológica forense es distinta de la clínica, pero que en cualquier caso aseveraron que se podría decir que padece un trastorno de personalidad social, pero eso no se puede utilizar como atenuante de lo que ha sucedido en este caso. Ante la insistencia del abogado de Vicenta sobre la posibilidad de que utilizara la mentira y su capacidad de manipular para incriminarla en el caso, las forenses dijeron que era posible teniendo en cuenta las contradicciones de un caso tan complicado. Es lo que llamamos cosificación. Utiliza a las personas como objetos para que actúen según sus intereses. Así que sí, es posible que la hubieran manipulado. Finalmente, la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a un total de 28 años de cárcel a Sira María Quevedo, 24 por el asesinato y 4 más por la estafa. La condenó también al pago de 240.000 euros a los padres de su víctima, 120.000 a cada uno, además de la imposición de una pena accesoria de 30 años de alejamiento de al menos 500 metros de donde se encuentren y sin poder contactar con ellos de ninguna manera. Al mismo tiempo, el fallo del tribunal absolvió a Vicenta Sirvent, la amiga de Sira, del delito de encubrimiento. En el año 2020, la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó íntegramente un recurso planteado por Sira contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y ratificó su condena de 28 años en todos sus términos. Así que Sira está en prisión desde que la detuvieron en el año 2016 y se supone que no saldrá hasta el año 2044. Los hijos de Sira quedaron al cuidado de su familia. Y bueno, aquí se acaba el caso de hoy. Decidme, por favor, si vosotros creéis que Vicenta tuvo algo que ver. Yo la verdad es que después de oírla y verla en el juicio,
creo que la pobre no tuvo nada que ver. Pero es una opinión personal, hay mucha gente que opina lo contrario. A mí la verdad es que me da penilla. Bueno, no sé la verdad si conocíais este caso. Yo creo que es un caso que tampoco es muy conocido, pero es un caso de lo más particular, un caso muy rocambolesco que yo conocí hace un par de años y que me llamó bastante la atención, la verdad. Aunque es un caso que es muy conocido en Canarias, yo creo que en la península no lo es tanto. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like y ya sabéis que os podéis suscribir y bueno, todas estas cosas que os digo siempre, así que ya no os las digo más. Que luego hay algunos que me llaman pesada. Lo que sí os digo es que como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.